Hola, soy el cadete de primer año, segunda división, Coronel Tadeo Sebastián, matrícula 220. Y junto con mi grupo les vamos a explicar cómo se comunicaban las personas de la época colonial desde 1810 hasta 1910. Los medios de transporte y comunicación. Sabemos que hace muchos años atrás no existían ni aviones, ni autos, ni barcos veloces que nos lleven de un lugar a otro como lo hacen hoy en día. Entonces, ¿cómo hacían las personas para comunicarse con los demás que estén dentro o fuera del país? Mayormente se utilizaban las cartas para comunicarse entre provincias, países o hasta continentes. Pero esto tenía una gran desventaja, y es que las personas que enviaban y recibían cartas debían esperar mucho tiempo, ya que los medios en los que eran transportadas eran muy lentos. Estos podían ser barcos o carteros que viajaban a caballo. Los medios de transporte de aquella época eran escasos. Existían las carretas, vehículos de dos ruedas grandes con techo de cuero que eran tiradas por bueyes. Pero los viajes en carreta eran muy lentos e incómodos. Por esta razón surgieron las diligencias, que eran mucho más cómodas y eran tiradas por caballos. También, en aquella época, existían personas que se trasladaban caminando, y si tenían carga que llevar, lo hacían en ancas o garupas, lo que hacía que su viaje fuera mucho más lento y arriesgado. Por esta razón, el caballo era el medio de transporte más utilizado, ya que era el más veloz y seguro. Los jinetes, cuando viajaban por largos caminos de tierra, se detenían a descansar en las pulperías, donde escuchaban música, comían y descansaban para retomar su agotador viaje. Del periodista, el 7 de junio. Ese día no fue una fecha casual en el almanaque, sino que justamente fue la salida a las calles de la Gaceta de Buenos Aires, diario fundado por Moreno, y cuya desaparición fue en 1821. Estuvo sujeta a un decreto de Bernardino Rivadavia. El nacimiento de la Gaceta estuvo marcado desde sus comienzos por la necesidad imperiosa de comunicar los acontecimientos y hechos que estaban teniendo lugar. Si bien sus postulados centrales giraban en torno a la publicidad oficial y a la libertad de pensamiento que convirtieron a la Gaceta en un decisivo formador de opinión de la sociedad, al mismo tiempo no existía la posibilidad de tomar alguna posición contraria a la de la primera Junta, ni sobre la religión católica, cuyos preceptos fueron instaurados a fuego y sangre a la población por parte de los mismos españoles, sobre cuales pretendían independizarse. A lo largo de sus 11 años de vida, la Gaceta tuvo destacados redactores, pero sus plumas centrales estuvieron a cargo de Moreno y de Manuel Alberti, otros de los vocales del nuevo gobierno. Con el paso de los años, el niño mimado de Mariano Moreno perdió el carácter de su tiradera tradicional y se convirtió en un semanario bisemanal hasta que Bernardino Rivadavia lo transformó en una publicación oficial con el mote de ministerial. Posteriormente recuperaría su nombre original, pero a lo largo del tiempo ya había perdido su lugar de formador de opinión y junto a la merma de su esencia, calidad finalmente. Rivadavia decidió suprimirlo un 12 de septiembre de 1821. Los primeros kinetoscopios de Thomas Edison llegaron a Buenos Aires en 1894, pero las verdaderas proyecciones de partículas solo fueron posibles gracias a los cinematógrafos de los hermanos Lumière, con los que se hicieron una serie de presentaciones el 28 de julio de 1896 en el Teatro Odeón. Esta primera exhibición pública fue organizada por el empresario de la sala Francisco Pastor y el periodista Eustaquio Pellicer. Más tarde, uno de los fundadores de las revistas Caras y Caretas y Fray Mocho, entre las vistas proyectadas, estuvo la llegada del tren del sello Lumière, la cual provocó pánico entre algunos espectadores de la tetrilla alta, uno de los cuales, al ver la locomotora que avanzaba, se lanzó a la platea lastimándose. El negocio del cine estaba a cargo de tres europeos: el comerciante de artículos fotográficos belga Henri Lepage y su socio austríaco Max Glucksmann, y el camarógrafo francés Eugene Pi. Cabe destacar la nacionalidad de estos precursores, dado que el cine se integró en el violento fenómeno inmigratorio que caracterizó a la Argentina a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Las fechas y las evoluciones cronológicas de los dispositivos técnicos poco nos dicen de su desarrollo concreto.
de sus concretas inserciones o de sus propios tiempos de evolución. En el caso de la fotografía, nos encontramos con el género más utilizado por la prensa: fotoperiodismo. Había sido inaugurado mucho antes del nacimiento de la fotografía. Como cuenta Rivera en Antepasados de la fotografía, pintores, periodistas. La fotografía periodística ya tenía un nicho de aplicación antes de haber siquiera nacido. Los pintores del siglo XVIII y principios del siglo XIX ya pintaban sucesos importantes, generalmente hechos excepcionales o fuertemente emotivos, muertes célebres, fusilamientos masivos, etc. El fin tenía un fuerte carácter informativo. Aquí, en el Río de la Plata, cuando ya estaba instalada la fotografía, aún se continuaba haciendo, como el caso del cuadro Episodio de la fiebre amarilla, del uruguayo Juan Manuel Blanes. Famosas fueron las primeras imágenes fotográficas de la Guerra de Crimea del inglés Roger Fenton en 1855, aunque en general esto fue aislado, pues los primeros fotógrafos se dedicaron en principio a fotografiar paisajes, naturalezas muertas o retratos, sin encontrar hasta pasada la mitad del siglo un lugar dentro de los medios informativos o periodísticos. En este sentido, me parece interesante la reflexión de Rivera acerca del descubrimiento de la noticia, en especial de la mala noticia, el